Bienvenidos al capítulo del ciclo del ácido cítrico. Este capítulo comúnmente es conocido como el ciclo de Krebs. La respiración celular es el proceso en el cual se encuentra el ciclo del ácido cítrico. La respiración celular tiene varios pasos. El primer paso es cuando una glucosa se oxida y se rompe en piruvatos, se llama glucólisis y ocurre en el citoplasma celular. El piruvato pasa a convertirse en acetil-CoA por un proceso que lo podemos conocer como la oxidación del piruvato o la formación del acetil-CoA. Luego del acetil-CoA entra el ciclo del ácido cítrico y al final todos los electrones producidos con las coenzimas producidas pasan a la cadena de transporte de electrones, donde por fosforilación oxidativa vamos a tener la mayor producción de ATP. No solamente la glucosa es un compuesto que puede pasar por el ciclo de Krebs, sino que los aminoácidos y los ácidos grasos pueden entrar a una de las 4 fases de esta respiración celular. Por ejemplo, los ácidos grasos por la ruta de oxidación beta entran como un compuesto de 2 carbonos que se llama acetil, y cuando le añadimos la coenzima se convierten en acetil-CoA, y los aminoácidos se desaminan y al tener 2 carbonos y uno de ellos un carbonilo, entramos también a la ruta de la formación del acetil-CoA con 2 carbonos. En la próxima imagen, que está acá, vemos que el piruvato, un compuesto de 3 carbonos, es un ácido dicarboxílico o tricarboxílico, mejor dicho. Ese piruvato tiene 3 carbonos y esos 3 carbonos pasan a convertirse a 2. Por ende, lo que ocurre es una descarboxilación. Esto es un proceso exergónico, se favorece termodinámicamente, y las enzimas que actúan aquí es un complejo de la piruvato deshidrogenasa. Son 3 enzimas con nombre bastante extenso que lo vamos a resumir como E1, E2 y E3. En este proceso se necesitan otros compuestos como lipoato, FAD, TPP y la coenzima NAD, que está pasando a NADH porque ya se reduce, pero el piruvato se oxida. Luego que yo tengo el acetil-CoA, fíjense que la molécula de acetil-CoA es un grupo hidroxilo del ácido pantoténico, se une a una porción del ADP que está modificado por un enlace el fosfato, y hay muchísimos grupos funcionales que podemos ver ahí. Tenemos desde azúcares, ribosas, grupo fosforilo, tengo base nitrogenada, tengo grupo amino, tengo grupo amido, tengo anhídrido de los fosfatos, metilos, hidroxilos, carbonilos, cetonas, sulfidrilos. Así que tengo muchos grupos funcionales que le dan esa parte biológica al compuesto del acetil-CoA y que son bien importantes. Y el grupo más reactivo de esa coenzima A es un grupo tiol que tenemos en un beta-mercaptoetilamina. Ese grupo final de los tioles es el que le otorga mayor reactividad a la coenzima A. Acá tenemos al lipoato, que está unido por un enlace amida a un residuo de lisina en la primera imagen. En la segunda tenemos de forma reducida y de forma acetilada. La porción que le podemos llamar lipoil-lisilo es el grupo prostético de la E2, enzima que forma parte de la oxidación del piruvato. Este grupo, como ya dije, se puede hallar de forma oxidada, de forma reducida, y actúa como un transportador de hidrógeno y de un grupo acetil, o sea, un grupo de 2 carbonos. En la otra parte tenemos la formación, ¿verdad? Luego que yo tengo al piruvato, yo lo tengo que
descarboxilar. Así que ese piruvato actúa con la piruvato descarboxilasa en el paso 1. Se libera un CO2 y se forma el primer intermediario, que es un derivado de hidroxietil, que lo tenemos acá. También tiene a una TPP. Esta TPP me ayuda en el funcionamiento de la E1, que es la piruvato deshidrogenasa. En el paso 2, a ese intermediario que tenemos ahí se le pega el LSC, porque ese LSC pasa a LSH y tengo el segundo intermediario por la segunda enzima. A ese intermediario es el que se libera el lipoato de forma reducida, y ese lipoato de forma reducida se libera para que pueda pegarse la coenzima A y que yo lo pueda nombrar como acetil coenzima A. En el proceso se producen FADH y NADH, que son importantes a la hora de la cadena de transporte de electrones. Acá tenemos un resumen bastante sencillo del ciclo de Krebs, que vamos a estar hablando detalladamente. Y el ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial, en el fluido, y este ciclo de Krebs lo puedo llamar ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico o el ciclo del ácido tricarboxílico. ¿Por qué? Primeramente lo puedo llamar ciclo de Krebs debido al científico que lo descubrió. Lo puedo llamar ciclo del ácido cítrico porque el citrato, que es el primer intermediario de este proceso, de su forma reducida, es el ácido cítrico. Y tricarboxílico porque el citrato tiene 3 grupos carboxilo. Como primer paso y a modo de vuelo de pájaro, tenemos que el acetil-CoA en presencia de la citrato sintasa prácticamente pierde la coenzima A, y con una pequeña adición de agua él se convierte en el primer intermediario mediante una condensación aldólica en citrato. El citrato, por la aconitasa, se deshidrata y se rehidrata por la misma enzima. Tiene un intermediario que se llama cis-aconitato, pero esa aconitasa, el producto final es que citrato se convierta al isocitrato. El proceso es una deshidratación, hidratación. Luego, ese isocitrato, por una descarboxilación oxidativa y la enzima isocitrato deshidrogenasa, se convierte en el alfa-cetoglutarato, donde el alfa-cetoglutarato recibe la coenzima A y pierde un CO2 y se convierte en el succinil-CoA por un complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Ese succinil-CoA pasa a succinato por la succinil-CoA sintetasa y se produce en este único proceso energía en forma de GTP a nivel de sustrato. Ese succinato se deshidrogena y se convierte en el fumarato por la enzima succinato deshidrogenasa. El fumarato, por una hidratación y la enzima fumarasa, se convierte en malato. El malato se deshidrogena por la malato deshidrogenasa y se convierte en oxaloacetato, y el oxaloacetato es quien comienza esta reacción con acetil-CoA condensándose y formando el citrato. Vemos que por un acetil se producen 3 NADH, se produce un FADH2 y un GTP. Todo esto por un acetil. ¿Cuántas veces ocurre este ciclo? Por una glucosa, esto ocurre 2 veces. O sea que estos productos se multiplican por 2. Primer paso, ya de forma detallada y resumiendo, porque ya lo hemos dicho, es que el oxaloacetato se condensa aldólicamente con acetil-CoA por la citrato sintasa y se convierte en citrato. Vemos
que en este proceso, además de condensarse, el acetil-CoA pierde la coenzima A y se le añade agua. En la formación del citrato es un proceso exergónico donde se favorece termodinámicamente. Citrato es el primer intermediario del ciclo de Krebs y a él se le debe el nombre del ciclo del ácido tricarboxílico y del ciclo del ácido cítrico. El segundo paso, el citrato se deshidrogena o se deshidrata, se convierte en cis-aconitato, vuelve el agua a entrar y se convierte en isocitrato. Isocitrato es un isómero de citrato que se produce a través de la enzima aconitasa. Y estas isomerizaciones son procesos no favorecidos termodinámicamente y su delta G sería mayor que 0. Luego ese isocitrato, que tiene 6 carbonos, se convierte en un compuesto de 5 mediante una serie de pasos. El isocitrato se oxida a través de una transferencia de protones al NAD según sea la enzima, que en este caso es una isocitrato deshidrogenasa. Al transferir esos protones, ¿verdad?, se produce un intermediario que se llama oxalosuccinato, y ese oxalosuccinato pierde unos electrones debido al manganeso que tenemos ahí, y ese manganeso lo que hace es facilitar la descarboxilación. Al perder un CO2 y se reordena el intermediario, cetoenólico se convierte en alfa-cetoglutarato, un compuesto de 5 carbonos. Ahora de 5 carbonos pasamos a 4, donde el alfa-cetoglutarato se descarboxila oxidativamente y se convierte en succinil-CoA por un complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Ese succinil-CoA por la succinil-CoA sintetasa se convierte en succinato, se pierde otra vez la coenzima A y se produce la molécula energética GTP y se produce por una fosforilación a nivel de sustrato. Estos procesos donde se produce energía son favorecidos termodinámicamente. El succinato por la succinato deshidrogenasa se convierte en fumarato, y ese fumarato por la fumarasa se convierte a L-malato. Estos procesos, fíjense que son favorecidos termodinámicamente. El último proceso es que el malato se deshidrogena, se convierte en oxaloacetato, que es quien comienza estas reacciones. Y como producto final, por cada vez que se corre el ciclo, son 3 NADH, un FADH2 y una molécula energética. ¿Cómo se regula el ciclo de Krebs? Pues cuando yo voy de piruvato a acetil, que eso se llama la oxidación del piruvato, lo puede inhibir la mucha cantidad de ATP, la mucha cantidad de acetil-CoA, NADH y ácido graso, pero al mismo tiempo lo puede activar la gran cantidad de AMP, indicando que falta energía, la coenzima A, el NAD oxidado y los iones de calcio. Luego hay varios procesos que se pueden regular del ciclo de Krebs, y es el paso 1, el paso 3 y el paso 4. Este paso 1, la enzima citrato sintasa se inhibe con la presencia de NADH, de succinil-CoA, del mismo citrato por retroalimentación negativa y de ATP. Y cuando hay altas concentraciones de ADP, indicando que falta la energía, esta enzima se activa. El paso 3, quien lo inhibe es el ATP y quien lo activa es el calcio y el ADP. El paso 4, quien lo inhibe es el mismo compuesto del succinil-CoA por retroalimentación negativa y el NADH. También lo activa los iones de calcio. Y en la otra imagen vemos el ciclo del ácido cítrico presente o dando intermediarios de ruta bien importantes en los sistemas biológicos, como por ejemplo
la glucosa es parte de aminoácidos serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina y triptófano. También vemos que el citrato sintetiza ácidos grasos y los esteroles, que el alfa-cetoglutarato se convierte en glutamato, que el glutamato es un intermediario de la creación de las purinas y de aminoácidos como arginina, prolina y glutamina. También vemos al succinil-CoA, que trabaja en la formación de los grupos hemo. También vemos compuestos como el oxaloacetato, que forma parte de la producción de las pirimidinas y de los aminoácidos asparagina y aspartato. Así que vemos que este ciclo de Krebs es bien importante, porque además de producir energía en los sistemas biológicos, nos otorga intermediarios para la biosíntesis o para el anabolismo de compuestos biológicos orgánicos sumamente importantes, como lo son bases nitrogenadas, aminoácidos y macromoléculas.